y está, en la farmacocinética y entonces el día de hoy, para que sus compañeros, como diferentes grupos, trabajaron diferentes procesos para que todos sepan y se enteren bien de cada uno de los procesos, ustedes van a hacer una presentación. Estábamos esperando que entraran sus compañeros. Yo solo les quería mostrar solo para que... Vamos a ver si aquí me aparece. No, espérame. Porque hoy cabal recibí este artículo. Y entonces para que vean que no es porque a nosotros se nos ocurre, ustedes pueden ver ahí, es un journal de química medicinal que es auspiciado por la American Chemical Society, o sea, la Sociedad Química Americana. Entonces, pues ellos tienen un journal específico de química medicinal. Y si ustedes ven en la pantalla, hoy cabal recibí el editorial de la importancia. Ahí están en iniciales, PK es farmacocinética y PD farmacodinámica. Entonces, ustedes ven la importancia que tiene para que que fue publicado en abril del 2023, o sea, este año, nos sigan hablando de la importancia de la farmacocinética y la farmacodinámica, tomado desde el punto de vista de química medicinal, y que definitivamente química medicinal, pues vamos a ver aspectos relacionados con fármacos. Entonces, ahorita pues quería mostrárselos porque hoy lo recibí. Entonces, es algo que no es del tiempo pasado, no es que la farmacocinética y la farmacodinamia la estudiaran mis abuelitos, no, es actual. Cada vez, eso sí, lo vamos mejorando, pero es importantísimo desde el punto de vista de las sustancias que utilizamos como fármacos. Entonces nosotros, pues ustedes empiezan a ver farmacocinética y farmacodinamia en química medicinal. Ustedes con la lectura de Perusal que hicieron para hoy, ustedes pueden ver las aplicaciones que tiene la farmacocinética. Después vamos a ver la farmacodinamia, pero ahorita por eso les dejé solo unas páginas de este capítulo que les dejé en Perusal, porque ahorita estamos con farmacocinética. Y entonces cuando ustedes llegan a farmacología, ya no le van a decir a las profesoras, es que no sabemos qué es farmacocinética ni qué es farmacodinamia, porque ustedes ahí lo van a llegar a aplicar, pero por eso es tan importante que ustedes lo comprendan desde ahorita que están empezando pues ya sus cursos del área profesional, y que tiene aplicación constante y que tiene una aplicación en todo lo que va relacionado a la aplicación de las sustancias que se utilizan como fármacos, sustancias que se utilizan en terapéutica. Entonces, quería yo mostrárselos porque hoy recibí esta editorial de la importancia farmacocinética y farmacodinamia. Por eso es que está incluido en el programa. Ustedes ven que está un journal de química medicinal y que es tan vigente el tema como pues lo que estamos viendo. Y que vean que pues tratamos de tener tratamos de darles las partes más actualizadas que podamos aplicar nosotros, porque sabemos que pues nosotros estamos un poquito más atrasados que otros países en los aspectos de tecnología, pero pues tratamos de ir aprendiendo lo relacionado al tema lo más actual posible. Entonces, para empezar, Paula Regina Pérez del grupo 13 me va a explicar lo que es la absorción con la presentación que hicieron. Ahorita presento, licenciada. Vaya. No sé si se ve bien.
Sí se ve bien, Paula. Perfecto, se ve. Estos somos los integrantes de la SAT 13 y nos tocó hablar de la absorción. En el video se hablaba de que la absorción era una forma en la que los fármacos se absorbían a través de las membranas celulares y depende de la entrada en la que aplicábamos esos fármacos. Esto dependía de diversos factores que fueron la liposolubilidad, el grado de ionización, la preparación farmacéutica, los fenómenos de eliminación presistemática, el paso hepático y el paso molecular. La absorción se daba, en el video nos decía que se daba por varios mecanismos que son la difusión pasiva, a través de poros, el transporte mediado por transportadores, la endocitosis, la exocitosis y otros sistemas. La difusión pasiva, un resumen, era cuando los mecanismos, los fármacos, perdón, atraviesan las membranas y son absorbidos en el organismo. Y este proceso no gasta energía por parte de la célula y se basa en la diferencia de concentración entre ambos lados de la membrana. Luego hablaban de la difusión a través de poros de absorción, en donde también era conocido como la filtración y se daba especialmente en las etapas iniciales de la absorción en tejidos o membranas que tienen porosidad. Luego estaba el transporte activo. Este es un proceso selectivo. Es competitivo con otras sustancias que se utilizan en el mismo transportados. Se puede saturar y la velocidad de paso deja de aumentar. Además, se puede producir competición en otras sustancias que utilizan el mismo transportador. En la endocitosis y la exocitosis son mecanismos que permiten a las macromoléculas entrar a la célula y poder ser eliminadas. En la endocitosis, su forma es una invaginación que se cierra dando lugar a una vacuola que es liberada en el citoplasma, y la exocitosis es cuando la membrana se abre para permitir la salida de componentes celulares. También nos hablaba el video de los factores que afectan la absorción de los fármacos. En el caso de los fisiológicos se ve la edad, el embarazo y la presencia de alimentos. En los iatrogénicos estaban las interacciones y la incorrecta administración de los fármacos. Y los patológicos, que eran las diarreas, vómitos y alteraciones de la absorción. Luego nos mencionaban los niveles plasmáticos de los fármacos, nos enumeraban 6 niveles, que es la concentración mínima tóxica, la concentración mínima eficaz, el intervalo terapéutico, la concentración máxima que se alcanza en el plasma, el tiempo y la AUC, que es la que refleja la biodisponibilidad del fármaco. Y eso era básicamente lo que nos decía todo el video. Gracias. Gracias, Paula. ¿Alguien de los otros grupos quisiera agregar algo con respecto a lo que Paula nos acaba de contar sobre la absorción? Algo que ustedes sientan que tal vez le hizo falta o que ustedes pusieron y el grupo de Paula no lo puso. Nadie. Vamos a ver. No tengo aquí todos los grupos, pero vamos a ver. Edgardo, Josué. Sí, licenciada. ¿Qué es con respecto a un fármaco, qué es importante para que el mismo se absorba
eficientemente en el tracto gastrointestinal. En el tracto gastrointestinal. Gastrointestinal, sí, o sea que me lo tomo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que qué es lo que es importante considerar en la molécula de la sustancia que estoy dando como fármaco para que se absorba? Pues licenciada, según yo recuerdo, es la liposolubilidad. La liposolubilidad. Ajá. Vamos a ver, Andrés Rodas. Es el cambio de pH. El cambio de pH. ¿Cómo así el cambio de pH? O sea, un medicamento que pueda atravesar, por ejemplo, el pH gástrico ácido, ¿verdad? Y pueda llegar a lo que es el intestino y en el intestino poder absorberse. O sea, ese pH resistente y luego poder absorberse a nivel intestinal, creo que sería uno de los factores importantes, y también el tamaño de la molécula, qué tan grande es la molécula y la concentración que pueda haber de la molécula o del fármaco, ya sea en el alumen del intestino, ¿verdad? Y luego poder que pase por difusión facilitada hacia lo que son los enterocitos y luego a circulación portal. Ya, gracias, Andrés. De las cosas que dijiste, sí, son aspectos importantes a considerar, pero algo bien, bien importante es el balance correcto entre hidrosolubilidad y liposolubilidad. No hay que dejarlo en que solo que sea liposoluble, porque yo puedo tener una molécula completamente apolar y sea completamente liposoluble, pero ¿qué problemas me dan con aquellas sustancias que son demasiado liposolubles? Vamos a ver. Espérenme que ahorita dije, voy a revisar quiénes están ustedes en absorción, pero ya aquí no los tengo por número de grupos. Vamos a quién más está en otro grupo de absorción. ¿Nadie? ¿Sí? ¿Quién? Catherine Alejandra. Con lo del liposoluble, tal vez usted se refiere así como con lo de las vitaminas liposolubles, que Podría si ser. se comen en exceso se vuelven tóxicas. Ajá. Eso podría ser. ¿Y por qué se vuelven tóxicas? Porque no hay forma de excretarlas tan fácil como las hidrosolubles, digamos, que esas se excretan en la orina. Estamos en absorción, no en excreción. Ah, bueno, en la absorción. En absorción. Por eso yo desde el punto de vista de absorción. Vamos a ver, Gabriela Alejandra, Andrea María Gómez, perdón. Tal vez porque ya que se almacenan en el cuerpo por mucho tiempo, eso puede hacer de que haya detenido la exposición a la sustancia. Por eso pueden ser tóxicas. Detenido la exposición. Uh-huh. Yo le estoy hablando, si yo tengo una molécula muy liposoluble, y me dijo ya Catherine Alejandra un ejemplo, que está bien el ejemplo. Vamos a ver a Kelly Alejandra Alfaro. Sí, ¿puede escucharme? Un poquito más fuerte, porfa, porque ven o escucha, pero muy lejitos. Ah, está bien. Sí, ahí no está. Kelly. Entonces, estábamos hablando de la liposolubilidad, digamos, de los liposolubles, que estos son absorbidos, digamos, por el tracto gastrointestinal y así se destruyen el tejido del cuerpo. Entonces, como pueden ser, esto puede aumentar como el riesgo de toxicidad porque se puede acumular en estos tejidos y entonces eso puede causar como los efectos secundarios. Ajá, exactamente. No sé si querías agregar algo más, Andrés. Sí, iba a decir que como son liposolubles se les hace más fácil como atravesar la membrana plasmática y poder acumularse en donde llegan, ¿verdad? Por ejemplo, en el ejemplo de que habíamos hablado de la barrera hematoencefálica, que pasan los medicamentos, como una barrera liposoluble, ¿verdad? Pasan los medicamentos que son así y se pueden acumular a nivel del sistema nervioso central. Sí. Cuando son muy liposolubles, y les ponían el ejemplo en el capítulo que yo les dije que complementaran la información en el libro Química Medicinal de Graham Patrick, ahí les ponen el ejemplo, incluso los anestésicos que son muy liposolubles. ¿Qué es lo que pasa? Quedan acumulados
en los tejidos adiposos. Entonces, así como decía Catherine Alejandra, si el problema de las vitaminas liposolubles me quedan acumuladas en el tejido adiposo. Entonces, si un fármaco es muy liposoluble, alguien podría decir, así como decían, pasa la membrana celular más fácilmente porque ya sabemos cómo se compone la membrana celular. Sin embargo, tiene el problema de acumularse. Entonces, les ponían el ejemplo de los anestésicos, les ponían el ejemplo cuando se utilizaron los barbitúricos como anestésicos, que se les daba a las personas y en personas muy gorditas, todavía les quedaba por más tiempo acumulado porque no, ni siquiera, ahí sí, por eso yo le decía a Catherine, no estoy hablando de excreción, no llegan ni siquiera a distribuirse y a excretarse, sino que desde el momento de la absorción me quedan acumulados en los tejidos adiposos o en los tejidos gorditos del cuerpo. Entonces, para que un fármaco sea absorbido eficientemente, tiene que tener un balance hidrofílico-lipofílico. O sea, que tiene que tener ese balance, porque si nos vamos a los extremos, uno ya sabemos cuál es el problema. Si es muy hidrofílico, no va a atravesar membranas celulares, pero si es muy lipofílico, me puede dar problemas de acumulación de esa sustancia. Vamos a ver. No se me ocurrió apuntar quiénes. Apunté los grupos, pero no quiénes eran los integrantes. Vamos a ver, alguien integrante del grupo 5. Josué Daniel García. Josué Daniel García. Sí, buenas tardes, ya. Buenas tardes, Josué Daniel. ¿Por qué muchos fármacos, me mencionaban en el capítulo, por qué hay muchos fármacos con un grupo amino? Ahorita, si no mal me acuerdo, era para, ¿cómo se llama? Creo que era para controlar el porcentaje, la concentración de absorción, si no estoy mal. ¿Y por qué? ¿De qué va a depender esa concentración de absorción en el caso del grupo amino? De su solubilidad. ¿Alguien que me pueda ayudar? Andrea María Gómez. Es porque los grupos amino le permiten a los medicamentos interactuar con las membranas celulares, las grasas y otras moléculas. Entonces, les ayudan los medicamentos para que puedan ser absorbidos, transportados a las células diana y ejercer su efecto. ¿Pero por qué pueden hacer esa interacción? Vamos a ver, Jimena Nicole. Porque pueden... Jimena Nicole. Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué es que los fármacos, cuál es la ventaja que tengan un grupo amino? Perdón, licenciada, se me fue. Bueno. Sí, me podría repetir la pregunta, perdón, es que se me entrecortó. ¿Por qué es importante? Era lo que ya les había preguntado y que ya me había contestado un poco Andrea María. ¿Por qué es importante la presencia de grupos aminos en muchos de los fármacos? O sea que cuando nosotros vemos, hay muchos fármacos que se les agrega como grupo funcional un grupo amino. ¿Cuál es la ventaja de eso? Viéndolo desde el punto de vista de la absorción. Acuérdense que estamos en absorción, no se me vayan para otro proceso. Tal vez para la protección del fármaco, porque como sabemos que en la absorción, pues estos pueden ser afectados por pH o pueden que pueden ser afectados. Entonces, al tener un grupo amino, tal vez protegen para que el fármaco llegue, pues, en la concentración que es No es tal vez, porque ustedes tenían que leer. Andrés, ¿qué me ibas a decir, Andrés Ross? No, perdón, no sé si es porque por la habilidad de poder formar puentes de hidrógeno de grupo amino. No. Ustedes, eso está todo explicado en el capítulo. María José Calderón, vamos a ver.
Yo no soy de absorción, soy de excreción, pero había leído en algún momento que los grupos amino permitían como la combinación con ácidos y bases fuertes. Entonces podrían modificar así su pH más fácilmente. Ya, va relacionado con pH, pero no tanto como que interactuemos, que no tenemos ácidos y bases tan fuertes pues dentro del organismo, sino que el grupo amino, por ser una base débil, eso se lo explican en ese capítulo, entonces tienen que leer. Yo vi que en las presentaciones creo que muy poquitos incluyeron aspectos de lo que estaba en el capítulo de Graham Patrick, que yo les dije que tenían que, porque de un video, que solo me hagan un video o que me hagan una presentación, que por lo menos complementaran, o sea, un video les daba una idea, pero podían complementar. Entonces son bases débiles y por ser bases débiles están parcialmente ionizadas en medios de pH ácidos y alcalinos. Y también ustedes vieron cuál es la importancia en absorción de moléculas que estén ionizadas y no ionizadas. Que este equilibrio, ¿cómo puedo calcular la tasa de ionización de un compuesto? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Ustedes eso ya lo vieron en análisis, digo yo? Es por la ecuación de Henderson-Hasbach. Y ahí yo sé el porcentaje de ionización y no ionización de los compuestos, y en absorción es importante. Si un compuesto está ionizado, ustedes, ¿qué es lo que ocurre con la absorción? Y si no está ionizado, ¿ustedes? Ana Lucía Peláez. Tal vez que si va a estar ionizado, entonces aumenta la hidrosolubilidad, pero si no está ionizado, entonces aumenta la liposolubilidad. Y entonces ustedes saben que nosotros tenemos diferentes pHs. Si estamos en el estómago, tenemos un pH ácido, y ahí el grupo amino va a tener una tasa de ionización particular por el pH ácido, pero cuando pasa al intestino, porque sabemos que muchos de los compuestos se absorben en el intestino, por el pH básico, esa tasa de ionización cambia. Y yo la puedo calcular por esta ecuación. Y eso es importante para saber dónde es que se va a absorber el compuesto. ¿Se va a absorber a nivel del estómago? ¿Se va a absorber a nivel del intestino? Y yo lo puedo determinar. Entonces, como yo les decía, es muy importante porque ustedes van a trabajar con sustancias que pueden utilizarse como fármacos, y yo tengo que saber cómo se comporta entre el organismo, si no, no me va a servir. Oscar, ¿me querías decir algo? Oscar, creo que me... No, ahorita no estoy conectado. ¿Ah? No, yo no quería... No. Ah, bueno, entonces, vi mal quién levantó la mano. Va, y entonces, ¿qué les decía el capítulo de Graham sobre la regla de Lipinski? ¿Quién me puede decir de los que trabajaron absorción? Ustedes no me leyeron nada. Sí, Andrea María Gómez. Que la regla de Lipinski también se conoce como la regla del 5, y es una regla empírica que establece que los fármacos con un peso molecular inferior a 500, un coeficiente de repartol octanol agua inferior a 5 y menos de 5 grupos donantes de enlaces hidrógeno y menos de 10 grupos aceptores de enlaces de hidrógeno tienen una mayor probabilidad de ser biodisponibles por vía oral. Eso lo apunté. Ya, sí. Entonces, ahí en el capítulo, yo se los menciono más adelante, pero está bien aquí desde la absorción. Esta regla de Lipinski, así como les dijo su compañera Andrea María,
pues es una regla empírica, ha servido mucho para determinar la forma en que se absorben los medicamentos por vía oral, aunque el mismo capítulo les habla de algunas modificaciones o de algunas otras observaciones que han visto en que no todos los casos se cumplen, pero hay otros factores que influyen en la absorción de las sustancias y por lo tanto, pues algunas cositas tal vez no son tan exactas siempre, pero pues ahí se los explican. Incluso hablaban sobre la flexibilidad molecular, sobre que las moléculas tengan enlaces que puedan rotar y que esto me permita diferentes conformaciones y de esa manera puedan tener interacción con los receptores, pero eso es importante para el momento de la absorción, porque a veces el que tengan tantos enlaces rotables hace que esas conformaciones distintas pues dificulten la interacción de los fármacos. Entonces, se van a tener que ver de qué manera en ciertos momentos esos enlaces se van a rigidizar, o sea, a volver rígidos, y eso se lo mencionan también ahí, o sea que son otros aspectos que deben tomarse en cuenta en el momento que yo voy a hacer un fármaco y yo quiero que se absorba. Y por último, ¿en qué casos voy a diseñar fármacos altamente polares y que me sirvan terapéuticamente? A ver, ¿quién se recuerda? ¿En qué casos voy a diseñar fármacos altamente polares? Andrea María. Estos suelen ser en los casos que para tratar enfermedades que afectan a las células como el cáncer y las infecciones. Bueno, el cáncer sí, depende en qué tipo de cáncer, pero en las infecciones, ¿de qué infecciones? Eso ya no la... Bueno, son infecciones a nivel del tracto gastrointestinal. Porque lo que se quiere es que no se absorba la sustancia, o sea, que no pase la membrana lipídica, porque los microorganismos están en el lumen del tracto gastrointestinal. Entonces, lo que nosotros queremos es que el fármaco no se absorba, sino se quede en el lumen del tracto gastrointestinal y de esa manera, pues pueda, diríamos, en buen chapín, atacar a los microorganismos y pueda combatir la infección. Entonces, no deseo yo que pase a la circulación sanguínea porque la infección está a nivel del tracto gastrointestinal. Entonces, en ese caso, yo voy a hacer... hay sustancias antiinfecciosas que son altamente polares, y que se administran en forma oral, porque yo lo que quiero es que se queden en el tracto gastrointestinal y que ahí ejerzan su acción. Entonces, ven que no todo es que todo tiene que ser lipofílico, ni todo tiene que ser hidrofílico. Tengo que buscar un balance, pero en algunos casos yo puedo buscar esos extremos dependiendo cuál es la función que va a tener esa sustancia dentro del organismo. ¿Sí, Olimpia? Yo no soy de absorción, pero soy de excreción y yo me recuerdo de que también puede ser altamente polares cuando hay enfermedades renales y por la filtración glomerular es como más fácil la excreción. Pero si son más fáciles de excretar, las voy a excretar. ¿O no, Olimpia? Sí, digamos, se diseñan fármacos con alta polaridad. Ajá. Porque son beneficiosos para la excreción para personas que tienen problemas renales. Me acuerdo yo que yo lo leí así. Así. Bueno, vamos a ver, pero, o sea, lo que para mí es importante es que vean que depende de dónde vaya a actuar, qué es lo que yo necesito. También yo ahí voy modificando cómo es que la sustancia se va a comportar dentro del organismo y qué es lo que yo necesito y a dónde quiero que llegue esa sustancia. Entonces, gracias con la absorción. No sé si alguien tiene alguna duda.
Sí, licenciada, disculpe ¿Sí? la molestia. Solo para que me quede claro, los altamente polares más que todo son para infecciones gastrointestinales. Sí. Ah, está bien, muchas gracias. Ajá. Bien, ahora vamos a ver a Adrián Fernando Reyes, que me explique la distribución. Sí, ahorita le presento. Vaya, Adrián. Ahorita voy. ¿Ya se mira? Ya. Ok, ahorita vamos. Bueno, nosotros somos el grupo 14 y nos tocó el tema de la distribución. Y aquí están los integrantes del grupo. Y ahorita vamos a ver. ¿Qué es? Bueno, la distribución del fármaco condiciona las concentraciones que alcanza en cada tejido, cuando son especialmente en el sistema nervioso central o en mujeres embarazadas. La distribución requiere especial relevancia. La distribución explica retraso en el comienzo de la acción de algunos fármacos o la finalización de efectos de otros. En el plasma actúa de forma libre o proteínas plasmáticas. Los fármacos se unen a la albumina, aunque también pueden unirse a otras proteínas como la alfa-glucoproteína. Distribución en sangre. En proteínas plasmáticas es muy variable, hace que el porcentaje del fármaco libre posible según el fármaco. El porcentaje de unión a proteínas de un fármaco puede presentar ciertas desventajas, que puede presentarse por la incrementación de las fracciones libres. Como podemos ver ahí que esta difunde a los tejidos. En los tejidos las fracciones del fármaco se van a difundir a los tejidos. Hay ciertos factores que pueden variar, como son la hipopotrenemia, que son el nivel de proteínas séricas que está por el nivel normal, interacciones con otros fármacos o sustancias endogenas, enfermedades que tienen relación con los riñones o hígado, porque estos afectan las uniones con las proteínas. Esto hace que varíe el efecto del fármaco. En la distribución, el fármaco pasa de un capilar por medio de gradiente de concentración a los tejidos. Cada fármaco es liposoluble y tienen que tener una gran ventaja porque van a acceder a los órganos por facilidad. El volumen de distribución aparente. Bueno, este se va a medir por la cantidad de fármaco y la concentración de plasma. Este es un volumen aparente porque no se refiere a un volumen fisiológico, sino al volumen para contener todo el fármaco en el cuerpo presente en sangre o en el plasma. Por ejemplo, si una persona tiene volumen bajo, el fármaco va a estar unido a una proteína del fármaco. Y si es un volumen alto, va a pasar todo lo contrario. Hablando un poco de volumen de distribución, se usa con el cálculo de las dosis necesarias para alcanzar concentraciones necesarias eficaces. Es importante que aclarar que el volumen va a variar, por lo tanto, por la dosis. Hay factores que pueden afectar, como son la obesidad, edemas o derrames, también factores que alteren la unión de las proteínas. Bueno, por lo que hemos visto hasta aquí, vamos a decir que el fármaco va a presentar cierta afinidad por los tejidos que van a tener contracciones elevadas, como por ejemplo en el sistema nervioso central, en el ojo, en la circulación fetal o en la leche. Cada una de ellas tiene características propias. ¿Pero por qué? Bueno, porque todas ellas van a tener un transporte activo en el caso de las excepciones que podemos mencionar, que son la barrera hematoencefálica y la placentaria. Estos dificultan el paso del fármaco. Ocasiona que los fármacos vayan a necesitar una formulación química adecuada para atravesar la barrera hematoencefálica. Bueno, y por último, tenemos los modelos generales de distribución de los fármacos. El primero es el modelo monocompartimental, es cuando el fármaco se va a distribuir periódicamente y uniforme solo por un único compartimento. Bicompartimental, este es por vía intravenosa y van por rapidez al comportamiento central, pero van a ir lento en compartimiento periférico. Y por último, el tricompartimental.
En este el fármaco está unida a los tejidos, pero se van a liberar lentamente. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias, Adrián. ¿Algo que algún otro de los grupos que trabajó distribución quisiera agregar? ¿Está completito y entendido? Esier y Julián, tú eres del mismo grupo. Sí, solo creo que ahí nos faltó mencionar, está en la presentación, pero creo que Adrián, no recuerdo si lo mencionó o no, pero es que también una vez el fármaco se encuentra disuelto en sangre, pues puede llegar de los capilares a los tejidos a través de gradiente a favor de concentración. Entonces aquí sucede un proceso distinto a lo que él nos mencionaba que sea en el caso de, por ejemplo, el sistema nervioso central, o bien ya sea el feto, el ojo, la leche, que pues él nos dijo, ¿verdad?, que se daba por un transporte activo. Entonces solamente con eso quería complementar. Y entonces, de acuerdo a lo que tú dijiste, Eric, ¿por qué no es uniforme la distribución de un fármaco en el cuerpo? Fíjese, licenciada, que por ejemplo, basándonos al menos en el sistema nervioso central y en el feto. Todo el cuerpo, en el cuerpo. ¿Por qué no es uniforme la distribución de un fármaco en el cuerpo? Por lo que tú acabas de mencionar de los capilares. Porque hay diferentes barreras que protegen los órganos. Ajá. Por ejemplo, tenemos la barrera hematoencefálica, ¿verdad? Que, por ejemplo, por eso también ciertos medicamentos tienen que tener una estructura química pues diferente y que sea capaz de superar esta barrera, al igual que con el feto. ¿Cuál es la característica de la barrera hematoencefálica? Es la barrera que protege el sistema nervioso central. Sí, pero ¿cuál es la característica? Ajá. Porque la mencionamos y mencionamos que hay fármacos que tienen que atravesarla. ¿Cuál es la característica? Que es una membrana permeable que regula el paso. Mónica Michelle, vamos a ver. Sí, buenas tardes, licenciada. Creo que con lo que estaba preguntando se refiere a que cada, digamos, bueno, la distribución no va a ser como equilibrada en todos los órganos porque cada órgano es diferente, o sea, tiene como una forma, digamos, los que son como muy irrigados por la sangre, los fármacos van a acceder con mayor facilidad que los que están poco irrigados, pero entonces creo que va a depender del tipo de órgano al que se va a dirigir, cuál va a ser el tipo de distribución que va a tener el fármaco. No es tanto de que dependa del órgano que se va a dirigir, de acuerdo, como ustedes vieron y les explicaron, una vez absorbido el medicamento pasa al torrente sanguíneo, entonces depende de la irrigación sanguínea de la región del cuerpo, así va a haber más o menos, porque si hay menor irrigación sanguínea y el fármaco va en la sangre, pues va a haber menos concentración de ese fármaco por esas áreas. Y si hay más irrigación sanguínea, pues va a haber más. Aparte que ya nos explicaron que una vez se combina con proteínas, si el fármaco está combinado con las proteínas, pues ya no me queda libre y pues no llega a donde tiene que actuar. Pero ¿por qué es que no es uniforme la distribución? Porque la irrigación sanguínea varía en las regiones del organismo. Entonces, yo también tengo que saber cuál es la concentración que yo quiero de mi fármaco en la región que yo quiero que actúe. Y ahí voy a tomar en cuenta cómo es la irrigación sanguínea y qué tanto me puede llegar. Porque yo puedo dar una cantidad, pero no me llega al lugar donde yo quiero que haga efecto en la concentración suficiente, no voy a tener el efecto deseado. Y les preguntaba que cuál es la característica, le preguntaba a Eric, no sé si alguien me puede ayudar, alguien de otro grupo, cuál es la característica de la barrera hematoencefálica. Melanie. Ay, perdón, yo soy de otro grupo, no sé si está bien que lo responda, es que no sé, no estoy tan segura, pero yo lo que entendí es que, por ejemplo, la barrera hematoencefálica va a ser la que va a regular el paso en las moléculas del torrente sanguíneo, pero cuando pase
al tejido cerebral. Eso es lo que yo entendí. Por lo Pero que ¿cuál es la característica? Porque la mencionamos, vemos que es importante y sabemos que tiene, que tiene influencia, por ejemplo, en la distribución, porque me lo están diciendo. Tengo que tomar en cuenta si yo el medicamento quiero que atraviese o no atraviese la barrera hematoencefálica. Vamos a ver, Andrea Patricia. Que está cubierta por una capa de grasa, ¿no? Ajá. Es lipídica. ¿Perdón? Sí, una Es capa lipídica. es lipídica, pero una característica, Eric Julián me mencionó los capilares. Ya vimos que la irrigación sanguínea no es la misma en todos los órganos, pero una característica de la barrera hematoencefálica es que los capilares que están alrededor del sistema nervioso central no tienen poros, a diferencia del resto del cuerpo. Y no, por lo tanto, ninguna sustancia puede pasar por filtración en el caso del sistema nervioso central, porque los capilares no tienen poros, a diferencia del resto del cuerpo. Y además están cubiertos con una capa grasosa o lipídica extra que el resto del cuerpo. O sea, nosotros sabemos que todas las células tienen la bicapa lipídica y que tengo que atravesar esa bicapa lipídica, pero en la barrera hematoencefálica yo tengo una capa lipídica o grasosa extra. Entonces, por eso, si yo tengo un fármaco que va a ser demasiado apolar, o sea, que es soluble en lípidos, casi seguro que va a atravesar el sistema nervioso central porque es más grasoso, es más soluble en lípidos. Que si yo tengo un medicamento que no sea tan apolar, o sea, que sea un medicamento más polar. Entonces, si yo quiero que no atraviese barrera hematoencefálica y no tener efectos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, yo voy a tratar de hacer medicamentos que no sean tan hidrófobos. Pero si yo quiero que atraviese la barrera hematoencefálica, entonces yo tengo que buscar lo contrario. Entonces, yo por eso le preguntaba, ¿cuál es la característica de la barrera hematoencefálica? Porque la mencionamos siempre y ustedes me lo volvieron a mencionar, que son factores que afectan la distribución, pero es por eso, porque la composición de las células, la forma de las células en la barrera hematoencefálica, los capilares no tienen poros y además tengo una capa extra lipídica. Entonces, esa es una de las características. ¿Cómo se van siempre hablando de distribución? ¿Cómo, qué influencia o cómo se ve afectada la distribución con fármacos ionizados? ¿O cómo logro yo que se distribuyan mejor los fármacos ionizados? ¿Alguien de distribución? Vamos a ver, creo que tengo algunos apuntados. Vamos a Yamari Escobar. Sí, licenciada. Que me responda lo que pregunté. Sí, sí, con mucho gusto. Yomari, perdón, Yomari, ya está cambiando el nombre, Yomari. Sí, no se preocupe. Pienso que también tiene que ver con la polaridad de las moléculas con las que estamos trabajando, porque, por ejemplo, en las capas lipídicas quizá va a ser más difícil que penetren algunas moléculas. Entonces, también me imagino que por la estructura molecular que tenga cada fármaco. Sí, pero como ustedes trabajaban distribución, tenían que saber, no imaginarse. Entonces, los fármacos ionizados son factores que afectan la distribución. Entonces, una forma en que yo puedo asegurar que los fármacos ionizados se distribuyan es unido a macromoléculas. Les explicaban ahí que se unen a macromoléculas
para que puedan ser removidos del torrente sanguíneo y puedan tener una acción. Y si estos, y cómo afectan también los fármacos ionizados, si se unen a proteínas, eso sí no lo explicaron sus compañeros, pues me baja la fracción del fármaco libre. Entonces yo tengo que tomar en cuenta si yo tengo, por ejemplo, fármacos ionizados a nivel sanguíneo, porque la distribución ya es que ya anda paseando por el cuerpo. Entonces, pues tomar en cuenta esos aspectos, tienen que estudiar un poquito más. Y ahorita con relación al metabolismo, que ese es bastante interesante. Ana Lucía Peláez, si me puedes presentar lo que ustedes trabajaron de metabolismo. Sí, claro, ahorita voy, solo voy a poner el cámara. Ok, no sé si ya se mira. Ya se mira. Ok. Ok, entonces ahora sí, vamos a hablar un poco. Ay, perdón, no sé si ahora sí se está presentando porque se abrió otra ventana. Creo que sí. Sí. No sé, ahorita, ahí está. Estaba compartiendo la que no es, perdón, es que como me abrió otra cosa. La voy a presentar bien. Ok, ahora sí ya se debería ver solo esa diapositiva. Sí. Ok, entonces nosotros vamos a hablar un poco de qué es el metabolismo. Entonces, empezando por el metabolismo. En palabras simples, el metabolismo es la transformación del fármaco. Entonces, a diferencia de lo que estábamos viendo de la distribución y absorción, que solo era de moverlo de un lado hacia otro, cuando hablamos del metabolismo ya hablamos de una reacción química. Entonces, pueden haber diferentes tipos de transformaciones. Puede ser que el metabolismo más comúnmente lo que hace es inactivar el fármaco para la posterior excreción, pero también hay ciertos casos donde existen los llamados profármacos, que es donde se activa el fármaco. Y también podemos ver que esto no solamente sucede en el hígado, a pesar de que nosotros ya hemos hablado un poco de metabolismo y cuando escuchamos metabolismo pensamos en el hígado, pero se puede dar en diferentes lugares como en los pulmones, riñones o en la sangre. Principalmente esto se da en dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 incluyen reacciones que son de oxidación, reducción e hidrólisis para que generemos sustancias, que el fármaco se pase a una forma más polar, y más soluble en agua. Y uno de los receptores, podríamos decir, más importantes en este caso es el citocromo 450, porque este es el responsable de que tengamos las reacciones de oxidación que son muy comunes en los fármacos. Y pues hay diferentes tipos de citocromos, pero como mencionamos, el 450 es uno de los más importantes y este lo que hace es originar radicales libres tóxicos cuando se lleva a cabo el metabolismo del fármaco. Además de esto, también podemos ver otras familias que también son importantes para el metabolismo, como las que mencionamos aquí, las CYP1, 2, 3, y también otras formas muy utilizadas, la 2D6 y 3A4. Entonces, en resumen, la fase 1 prácticamente es pasar por una reacción de oxidación, reducción o hidrólisis para posteriormente ser eliminadas como sustancias más polares e hidrosolubles. Y vamos a ver que la siguiente fase es la fase 2, donde es un poco diferente porque en este caso implica una conjugación con otros metabolitos existentes en el medio para también de la misma forma eliminar el fármaco. Por esta reacción, estas fases, mejor dicho, puede que existan sucesivamente, primero la fase 1 y luego la fase 2, o puede que suceda incluso primero la fase 2 y luego la fase 1, o que solo suceda una de las dos. Va a depender mucho de cada fármaco y no es algo que podamos decir que es universal, que primero la 1 y la 2, a pesar de que pues así vayan los números.
Algo importante de la fase 2 también es que, a diferencia de la fase 1, esto sí o sí tiene que requerir energía, porque si nos acordamos de lo que estamos viendo en bioquímica, pues cuando vamos a unir dos sustancias necesitamos energía para poder hacerlo. Y bueno, entre los factores que podrían afectar el metabolismo son varios, pero algunos de los que tenemos aquí son la edad. En los neonatos es muy común que todos los sistemas del cuerpo aún no están completamente desarrollados, entonces esto podría afectar al metabolismo en todos los órganos que ya mencionamos. Y también en personas de la tercera edad puede que por ciertas enfermedades que se dan por la degradación de los órganos, puede que ya no funcionen de una manera tan óptima. Esto lo vamos a ver después en relación a las enfermedades, pero también podemos ver otro tipo de factores que son los inductores enzimáticos. Y estos, como bien lo indica el nombre, inductores, o sea, que induce, y enzimáticos, o sea, por medio de enzimas, aumentan entonces la actividad del metabolismo. Estos pueden darse en varios tipos diferentes de sustancias en el cuerpo, como contaminantes, sustancias presentes en la dieta, productos químicos, y por ejemplo el alcohol también es un inductor enzimático. Y algo interesante aquí es que la tolerancia generalmente sucede porque algunos fármacos se inducen su mismo metabolismo, o sea, ellos mismos se hacen que se degraden. Entonces esto causa la tolerancia en algunos fármacos. En relación a los inductores, dependiendo de qué es lo que hagan, si el metabolismo lo que hacía era darnos metabolitos inactivos, entonces si aumentamos esa actividad, nos va a disminuir la intensidad del efecto. Y por el contrario, si teníamos una forma activa, si activábamos el fármaco, entonces iba a aumentar con el inductor la actividad de la sustancia, y esto puede causar toxicidad porque tendríamos más fármaco activo. Y esto es muy importante porque nosotros podríamos pensar, bueno, puede que estos inductores sean malos entonces, pero algunos se utilizan para tratar ciertas enfermedades como la inmadurez del sistema microsomial hepático. Por el contrario, podemos ver también inhibidores enzimáticos, como su nombre lo indica, pues va a reducir el metabolismo de ciertos fármacos. Y pues es bastante obvia la forma en la que esto podría afectarnos en ciertos fármacos, pero hay ciertos, como bien lo vimos en los inductores, algunos se aprovechan de esta actividad inhibidora para tener su actividad farmacológica, como es el caso del ácido valproico y los anticonceptivos orales. Y por último, también podemos ver factores patológicos, lo que yo les decía de las enfermedades. Porque, bueno, una de las principales cosas que podemos mencionar aquí son las enfermedades donde el hígado no funciona de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a metabolizar el fármaco en el hígado y el hígado no está produciendo las reacciones que nosotros queremos, esto puede causar que sucedan reacciones secundarias que nosotros no esperamos, o que incluso se acumule en los órganos en lugar de metabolizarse, o que incluso no se pueda excretar por el hecho de que no lo metabolicemos. Y tal y como pasa en el hígado, puede pasar en todos los demás órganos donde sucede el metabolismo, como la sangre o los pulmones en algunos casos. Y eso sería toda nuestra presentación. Gracias, Ana Lucía. ¿Algo que quiera agregar algún otro grupo de los que trabajaron metabolismo? Sí, Damaris. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Para agregar, ¿verdad? De todo lo que hablaron y del capítulo, lo que me pareció a mí muy interesante es de que hay diferentes como clasificaciones del tipo de fármacos para durante el metabolismo. Entonces están los fármacos duros y los fármacos blandos, perdón, y que estos son susceptibles, depende del metabolismo, o sea, que se esté dando. Entonces los fármacos duros son los que resisten al metabolismo y permanecen de una forma no alterada en nuestro organismo. Y los fármacos blandos son diseñados para tener un metabolismo que es predecible y que sí se puede controlar y que se van a inactivar, pero se inactivan de un modo no tóxico y luego se excretan. Entonces, normalmente en el libro decía que se incorporaban
grupos susceptibles al metabolismo para estos fármacos para que se garantizara que el fármaco sobreviviera y que durara el periodo suficiente para que pudiera tener el efecto deseado en el organismo. Gracias, Damaris. Anthony Jolón. Anthony. No está. Marco Antonio Aguilar. Creo que es. No. Marco Antonio. Sí, Aguilar. ¿Cuál es la importancia? Porque mencionaba Ana Lucía sobre el citocromo P450. ¿Cuál es la importancia que nos mencionan de este citocromo con relación al metabolismo? Para metabolizar fármacos. Sí, pero ¿cuál es la importancia que este citocromo P450 ahí sí que es importante considerarlo en el metabolismo? O sea, sí sirve para el metabolismo, pero ¿qué es lo que nos puede ocurrir? No recuerdo, Lica. Adriana. Buenas noches, licencia. Por lo que decía Ana Lucía, el citocromo lo que va a hacer es añadir grupos funcionales polares a la droga o al fármaco, perdón. Ajá. Sí, Valesca, no sé si me ibas a decir algo diferente. Buenas noches, Rick. No, iba a decir exactamente lo mismo que el P450 añadía grupos funcionales polares para que luego sea más fácil excretar el medicamento, pero eso ya es la fase de excreción. Ajá. Ya, sí, y lo que pasa con el citocromo P450 es que participa en muchas reacciones de metabolismo, o sea, actúa sobre muchas sustancias, entonces tenemos que tomar en cuenta si el fármaco que nosotros estamos administrando es metabolizado por ese citocromo, primero considerar si la persona está, por ejemplo, tomando algún otro fármaco que sea metabolizado por el mismo citocromo, o si está tomando o va a consumir alimentos que son metabolizados también por el mismo citocromo. Entonces, si ustedes han oído o si se han fijado que con algunos medicamentos dice no, por ejemplo, administrar el medicamento cada 8 horas, no tomar jugo de toronja, porque el jugo de toronja afecta al citocromo P450, entonces ya el citocromo ya no está, diríamos, en todas sus funciones, y entonces yo puedo tener reacciones adversas porque ya no se va a metabolizar igual el medicamento que yo estoy dando. Entonces, se mencionan varios citocromos que participan en el metabolismo, pero el 450 participa en muchas reacciones de metabolismo, no solo de fármacos, sino de otras sustancias. Y entonces yo tengo que considerarlas en el momento que yo administre un fármaco a una persona. ¿Sí, Damaris? Disculpe, licenciada, ¿es posible que este citocromo pueda dar como resultado en una de las reacciones radicales libres? No. Qué feo soy yo. ¿Por qué me preguntas eso, Damaris? Es que no, me causó duda porque creo que en el libro medio lo mencionaban, pero no me quedó claro en qué momento pueden causar esto, o sea, pueden producir radicales libres. Cuando metabolizan a las sustancias, o sea, porque me están ocasionando que la sustancia cambie, así como me dijeron al principio, me van a degradar o me van a modificar la estructura química del compuesto. Porque es necesario que me la modifique para que yo la pueda excretar. Ah, ya, o sea que siempre se va a dar este fenómeno, entonces. De metabolismo, sí.
No, de los radicales libres, digo yo. No, siempre no. Pueden haber ciertas sustancias que sean las que por su modificación estructural me den esos radicales libres. Ah, está bien. Gracias, licenciada. No sé por qué se oye eco ahora, pero bueno. Bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se terminó el periodo. La verdad es que quería que participaran los 4 grupos, pero si no se los retroalimento, se me pueden quedar con las dudas, aunque ustedes tienen pocas dudas. Entonces, en la próxima clase vamos a terminar lo de excreción. El lunes hay asueto por ser día después de las elecciones, entonces pues vamos a ver de qué manera vamos a reponer ese lunes. Y ustedes en la lectura de Perusal tenían que leer sobre la monitorización terapéutica del fármaco. Entonces, esa lectura que yo les dejé es para que ustedes vean cómo se aplica la farmacocinética. No es solo que yo me aprenda, es que el fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta, sino qué aplicaciones tiene, como yo les presenté al principio, lo de cuál es la información que puede venir con un fármaco de acuerdo a estos estudios farmacocinéticos. Entonces, de eso es para que ustedes vean cómo es que se aplica esta parte de la farmacocinética en el momento que yo administro un fármaco. Entonces, el lunes no vamos a tener clase. No sé si hay algo que les quieras decir, Nereida. Sí, Lick, buenas tardes. Recordarles a todos que pues anoche se les asignaron el trabajo de productos naturales. Ahí está el instructivo, están los grupos como están formados. Ustedes se pueden poner de acuerdo ustedes para trabajarlo. Respeten las fechas que hay que entregarlo en los formatos que se les solicitan y solo una persona del grupo lo suben. Y las indicaciones con respecto al subir el nombre de los participantes. Recuerden el nombre completo, ordenados en orden alfabético según apellido. Estas son las instrucciones generales. Aprovechen el tiempo para adelantar lo que puedan de su cuaderno de la siguiente práctica y también ir estudiando porque ya el lunes 28 nos toca el examen parcial de laboratorio. Esas serían las instrucciones más que instrucciones, recordatorios de las actividades que tenemos, que es muy importante. Y recuérdense lo que siempre les he dicho. La clave es seguir instrucciones. Basémonos en el procedimiento. Seguir instrucciones y leer bien en dónde es que están subiendo sus archivos, porque nosotros dejamos espacios específicos para determinados archivos que ya están en la plataforma y ustedes una vez suben el archivo, entonces ustedes tienen que leer bien, ustedes son farmacéuticos y tienen que fijarse antes de subir un archivo, dónde lo estoy subiendo, dónde lo estoy guardando. Cuando ustedes guardan sus trabajos, lo que hagan en su computadora, también tienen que fijarse en dónde lo están guardando para después encontrarlo, porque si no, eso es un desorden. Entonces, lo mismo cuando ustedes suban archivos de las tareas o los trabajos o de lo que tienen que presentarnos, también lean en dónde es que lo están subiendo para evitar errores. Y solo una última cosa, jóvenes, por favor, las personas que no han arreglado sus nombre en la plataforma NEOS como fue solicitado, a partir de la siguiente tarea, o sea, a partir de la tarea que entregaron hoy, si sus nombres no son editados, la tarea no va a ser calificada, porque después no tenemos cómo cotejar resultados, ¿sí? Entonces, esto es para las personas que no han arreglado en colocar su nombre completo, poner fotografía. Entonces, tómenlo en cuenta. Si ustedes están en ese grupo, vayan y corrijan el nombre, porque si no se van a quedar sin las tareas calificadas. Solo eso. Feliz noche. Y entonces pasen buena noche y nos vemos hasta el siguiente jueves. Sí, Diana Alejandra y Edgardo. Diana Alejandra, sí. Buenas noches, licenciada. Me indicaron que me quedara al final de la sesión. Sí, que se vayan tus compañeros. Okay, igual gracias. Edgardo, cuando